¿Qué tipo de ruta vamos a hacer? Cuéntanos. Diente de sierra. Sube, 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 sube. Y luego baja, 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 baja. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. A ver, Baja, Quique, sube. Quique, A Sol van a ponerle dones también, ¿no? yo qué sé, Bueno, aquí preparados ya para la aventura. para la guerra. Vamos a ver qué nos ha preparado Juanjo en esta primera salida por León. Saliendo de la ciudad de León, nos caen unas gotitas, no sé si caerán en el objetivo o qué. Hostia, qué marcha llevamos. Bueno. Bueno. Primeras subiditas de la mañana. Parece que haya dejado de chispear. Pendiente del 11%. Sí, sí, sí. Claro, el peso, toda la inercia que... Claro. Sí, sí, sí. Sí, o que el amortiguador está flojo. Claro. Vale, vale. Creo que sí. Bueno, bajamos a eco y a seguir. Piernas mojadas de las hierbas. Uf. De momento, muy chulo el sendero, la ruta. ¿Qué? Joder. No, un puesto para bolos. Para ahí, vamos. Las setas no las hacen, dice Juanjo que no. Pero vamos a ir un poco más allá, un poco más largo. Muy bien.
Seguimos por el caminito a 1100 metros de altitud y con 13 grados y medio de temperatura, según Garmin. Cada uno tiene una sensación térmica distinta, creo. Oye, pero muy bien. Una ruta recomendable para todos los públicos. Subidas un poquito exigentes, no muy difíciles, y bastante camino que se convierte en sendero. Esto es como MotoGP, la parrilla de salida, todos para abajo. Vale, va, MotoGP, la salida. ¿Eh? Bueno, 2 kilómetros de bajada y ahora un caminito por este bosque con vacas aquí en el prado. ¡Ayuda! Allá bajo el río, un precipicio unos 60 o 100 metros. Y vamos hacia allá. Estos son los sufridores. 60 metros. Un camino ancho por un robledal o carrascal. ¡Uepa! Un paseo muy agradable después de todas estas subidas que hemos hecho.
El paseo es muy bonito. ¿Cómo se llama este pueblo? Cabanillas. Cabanillas. Parada técnica en Cabanillas para recargar las baterías. Hay energía aquí. Hemos traído energía. Esto es salir en bicicleta en condiciones. Mira. Azpai. ¿Tú cómo gastas, Juanjo, un 75% en esta ruta? ¿Cómo? Porque ahora hay unas subidas también un poco más. ¿50? Tremenda subida. Las vistas a la derecha, espectacular, como dice Tomás. Impresionante las vistas desde aquí. No sé si con las imágenes de la DJI podréis apreciar la belleza de este paraje, del entorno que hay alrededor de León. Es impresionante, muy bonito. Bien salvada. Subidas del 15%. ¡Buah, qué vistas! ¡Guau, chaval! ¡Qué vistas más bonitas! Seguimos la bajadita con vistas espectaculares.
que ahora nos vamos a meter, parece, en un barranco y tomando precauciones. Se oye el río. Charcos. Bueno, ahora seguimos en el bosque, pero estamos en una zona de sub y baja. El camino hay que ir con cuidado en las bajadas, como esta que viene, pues si hay roderas del agua, pero no tiene mucha dificultad técnica. La ruta está siendo muy bonita. Sin grandes dificultades, excepto la pendiente, la inclinación, pero muy chula. Muy chula por lo diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros. Sí, sí, sí. Ya. Nos hemos salido del track y no sé yo, no sé yo. El muro que tenemos delante es la hostia. La madre que va. Ostras, ostras. Sí, mira. Por el valle del Bernesga, el río que atraviesa la ciudad.